Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos concluyendo del capítulo 49 del libro del profeta Isaías, los versículos 24 al 26 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Consuelo para los cautivos, consuelo para los cautivos. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 24 al 26 del capítulo 49 del profeta Isaías. ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad, y se recuperará el botín de los tiranos, pues yo pelearé contra quienes peleen contigo, y salvaré a tus hijos. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne, y se embriagarán con ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Israel. El triunfo de Sión se refleja en esta porción. Ninguna profecía señala más claramente que el alcance de las promesas que Dios da a su pueblo Israel, que se basan en su tierna compasión e inquebrantable fidelidad. Están estos dos elementos unidos en la persona de Dios, pero sobre todo en esta porción, compasión y fidelidad, excediendo estas al amor de la mujer por el hijo de sus entrañas. Si hay una imagen más tierna que pudiéramos encontrar, es el del amor de una madre por su hijo, aquel que ha llevado en su vientre. Y Dios excede en estas líneas el amor que pudiera encontrarse en la mujer. Jehová es además el defensor de su pueblo y hará que sus opresores beban de la misma copa de amargura que ellos presentaron al pueblo. Así como aquellos hombres, aquella nación, aquel imperio llegó a sobrepasarse en el trato con aquellos que estaban bajo su dominio. Asimismo, ahora ellos experimentarán esa misma situación. Se refleja un doble recelo, una doble duda, desconfianza en cuanto al poder y la voluntad de Dios para salvar. A la primera se responde afirmando el control de Dios sobre la historia. El remanente reconocerá que Jehová es fiel a sus promesas y todo el mundo reconocerá que los cónyuges, Jehová e Israel, viven en armonía completa. Es una imagen que más adelante algunos otros profetas la tomarán. Era poco usual que un cautivo fuera rescatado, pero Dios se encargaría de que Israel fuese liberado. Los enemigos de Israel serán destruidos y el mundo entero confesará que Jehová es el Dios de Israel, su Salvador, su Redentor y el fuerte de Jacob. Estos cuatro elementos los hemos estado viendo en todo el libro de Isaías, pero aquí se juntan. Primero, para decir que Jehová es el verdadero Dios, que Jehová es el único que salva, que Jehová es el único que ha dado sus profecías y que se han cumplido efectivamente. Dice en
los capítulos anteriores. Incluso reta a los ídolos, a los falsos dioses, a los profetas de los otros dioses a que den profecía, a que hablen y que sus pronósticos, que sus adivinaciones que hagan se cumplan tan efectivamente como los de Jehová Dios, el Dios de Israel. Dios será el Salvador, será aquel que ejecutará la salvación sobre su pueblo, sobre su esposa. Será el Redentor, será el que rescate, el que compre, el que lleve a buen término todas las cosas, porque dice, Él es el fuerte de Jacob. Si los cautivos en Babilonia tienen alguna reserva en cuanto a la posibilidad de ser librados del tirano, sepan que Jehová contenderá con sus adversarios y salvará a sus hijos. Cuando los opresores recojan lo que hagan sembrado, el mundo sabrá que Jehová es el Salvador de Israel y su Redentor, el fuerte de Jacob. Somos cautivos legales de la justicia de Dios, pero liberados a un precio de valor indecible. Aquí hay una promesa expresa, aún el cautivo del valiente será librado. Aquí vemos a Satanás privado de su presa, encadenado y echado al abismo. Todas las potestades que se habían reunido para esclavizar, perseguir o corromper a la iglesia son destruidas. Que toda la tierra sepa que Jehová es nuestro Salvador y Redentor, el fuerte de Jacob. Todo esfuerzo que hacemos para rescatar a los congéneres pecadores de la esclavitud, a Satanás ayuda en cierto grado al progreso del gran cambio. Finalmente, en la conclusión de este capítulo, vemos cómo ha sido la secuencia. En los versículos anteriores proyectaron una visión gloriosa de la iglesia que solo podemos ver en las Escrituras y por la fe en lo que Dios promete. En la vida diaria no tenemos esa visión, sino la de un mundo dominado por el poder, el dinero y la influencia. Uno se podría preguntar si alguien pudiese reunir una asamblea como esa en el mundo en que vivimos o en el que vivieron los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos también pertenecieron al mundo que parecía formado del rudo poderío de los ejércitos y por la riqueza de los poderosos y los influyentes. ¿Cómo podía escapar el pueblo de Dios de la dominación de Nabucodonosor y de los babilonios? ¿Cómo podría cualquier rey o reina someterse a la iglesia de creyentes? La respuesta está en la promesa de Dios. Él hará que así ocurra. Él sacará a su pueblo de Babilonia, como sigue reuniendo a su pueblo de los 4 puntos cardinales del planeta. Entre los que Dios llama están algunos del mundo, de los poderosos, de los ricos e influyentes. No importa cuán impío o poderoso pueda parecer el mundo incrédulo, Dios juntará a los creyentes porque el evangelio será eficaz, incluso si en el mundo eso parece ser una insensatez y un tropiezo. Pero no todo el que escuche el evangelio lo creerá, ni todo el mundo será parte de la iglesia de creyentes. Algunos se resistirán, otros perseguirán a los fieles, al pueblo especial de Dios. Este capítulo finaliza con una aterradora imagen de lo que le espera a los incrédulos, a los que se oponen al evangelio y afligen a la iglesia. Jehová Dios les dice: les haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Aunque este cuadro parezca muy terrible, el Señor anuncia exactamente lo mismo que anuncia su apóstol del Nuevo Testamento. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Es conveniente esta conclusión que hace el apóstol Juan de estas palabras.
porque dice, el que en él cree no hallará condenación. El que en él cree no será desechado. Pero el que no cree, en esa misma acción de no creer en Dios, de no creer en su promesa, de no creer en el don perfecto que es Cristo Jesús, entonces ya ha escogido la condena, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos cómo toda la porción, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, tienen esta perfecta correlación. No se contradicen en cuanto a su enseñanza, en cuanto a su doctrina, cosa que no encontramos en ninguna otra filosofía. Sobre todo porque estamos leyendo la palabra del Dios fiel, de la palabra del Dios que jamás ha fallado. ¿Quién respalda todas estas palabras? Justamente es Jehová, tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. La acumulación de estos nombres, de estos títulos que vemos en el versículo 26, hace énfasis en la verdad de estas promesas, que no dependen de ningún esfuerzo humano, sino del Señor y de su actividad a favor de su pueblo. Él ha prometido tenerlos siempre presentes, grabados en la palma de sus manos, y amarlos mucho más profundo que lo que cualquier madre pudiera amar a su hijo de pecho. Él es el fuerte de Jacob, que tiene el poder para hacer lo que promete. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y del universo mismo. Así que en esta porción pareciera que se presenta una objeción a la promesa de liberación de los exiliados judíos, como si se insinúa que no puede esperarse tal cosa, pues son presa en las manos del fuerte, y por tanto no hay probabilidad de que puedan ser rescatados por la fuerza. Legalmente estaban cautivos. Al haber ofendido a Dios, justamente habían sido entregados al cautiverio, conforme a la ley del mismo Dios. Por otra parte, habiendo sido hechos cautivos de guerra, justamente estaban retenidos en su cautiverio, según las leyes comunes de las naciones, hasta que fuesen rescatados o intercambiados por otros prisioneros. Ahora bien, las preguntas del versículo 24 son hechas, ya sea por los enemigos, como justificándose por su negativa a entregar a los cautivos, ya sea por los amigos en son de desconfianza. Las preguntas son: ¿quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a los cautivos? Incluso ¿quién puede hacer esto? Son las preguntas. La objeción es contestada mediante promesa explícita de Dios. Pero así dice Jehová, versículo 25-26. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, por muy fuerte que éste sea, y el botín será arrebatado al tirano, por terrible que el tirano pueda ser. Ni la fuerza ni la perfidia de los opresores pueden nada contra el Dios omnipotente. Yo, dice Yahvé, litigaré contra tus litigadores, y yo salvaré a tus hijos. Dios se lleva cautiva la cautividad, y a los opresores de Israel les hará comer sus propias carnes. Serán aniquilados en sus propias facciones, mutuamente destructivas. Los orgullosos babilonios se convertirán en fácil presa unos de otros. Su ruina, que comenzó por una invasión del exterior, se completará mediante divisiones intestinas. Podemos ver cuán crueles son a veces los hombres unos con otros. No solo están sedientos de sangre, sino que llegan a beberla con tanto placer como si fuese el vino más exquisito. El efecto de la ruina de Babilonia
y conocerá toda carne, es decir, todos los hombres, que yo Jehová soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Dios hará que quede manifiesto a todo el mundo que aunque Israel parezca perdido irremisiblemente, tiene un Redentor. La respuesta divina dice: ciertamente el cautivo le será quitado al valiente guerrero, y el botín será librado del tirano. Así dice el versículo 25. Es posible que estas palabras aludan a las subsiguientes oladas de inmigración a Sion que tuvieran lugar en los días de Esdras y Nehemías, pero la referencia puede ser aún más amplia. Lo que Dios va a hacer en Sion, según esta profecía, tiene alcances aún hasta la restauración de Sion en nuestros propios días. La magnitud de la obra divina a favor de Sion llegaría a ser sabida por todo el mundo, y sabrá todo mortal que yo soy Jehová tu Salvador, tu Redentor, el fuerte de Jacob. Tenemos varios elementos en esta porción. La presa era Israel, codiciada presa de las poderosas naciones gentiles, cuya opresión llegará a su punto culminante bajo el dominio del anticristo. No es de sorprendernos que todas las naciones que estuvieron alrededor de Israel, todas ellas buscaron hacerla presa, todas ellas buscaron tomar de ella y despojarle. Había algo codiciable, algo que todos veían y observaban que era bueno para poseer. La cautividad del pueblo de Israel, por tanto, era legítima, era una cautividad legítima. Los judíos, justamente deportados por sus pecados como cautivos del enemigo. En sentido secundario, Satanás y la muerte son los poderosos conquistadores del hombre, sobre el cual les da legítimo derecho su pecado. Cristo responde de ese derecho por los pecadores, y de esa manera el cautivo es puesto en libertad. Alude a esto mismo Jesucristo, y entonces nos redime. El juicio y la guerra serán hechas por Dios mismo. Y Él mismo también dará retribución a los captores. Dice el versículo 26, haré comer sus carnes y su sangre. Sus carnes en cuanto a las luchas intestinas, y su sangre como retribución por haber derramado la sangre de los siervos de Dios. Se comportarán como mosto. Dice, este era el zumo de la uva antes de fermentar. Los antiguos podían preservarlo por largo tiempo, al punto de conservar su sabor. Era tan suave que era preciso tomar una gran cantidad para embriagarse. De ahí que la idea expresada aquí es que se derramaría muchísima sangre, y entonces conocería toda carne. Todos sabrían. Eso sería el efecto de los juicios de Dios sobre el mundo. No habría duda, no tendrían en qué escudarse para decir que no lo había llevado adelante Jehová. Dios pregunta retóricamente, ¿será quitado el botín, Israel cautivo, al valiente, a Babilonia? Aparentemente Israel espera una respuesta negativa, pero el Señor responde en forma afirmativa. Él tendrá un pleito contra el valiente y terrible Babilonia para liberar a su pueblo. No hay nadie que se pueda resistir a la voluntad de Dios. No hay nadie que pueda presentarle batalla a Dios mismo. A veces nosotros, hoy, en nuestra vida cotidiana, podríamos sentirnos enfadados con Dios. Podríamos sentirnos incluso desilusionados de sus designios. Y podríamos presentar alegatos, tal como lo hizo Job. Pero escucharíamos las mismas palabras que Dios dio a Job. ¿Acaso estuviste conmigo cuando creé el universo?
¿Acaso me diste consejo? Hoy observamos la creación misma, el universo, y todo está en su justa condición. Y en esa justa condición actuó la sabiduría de Dios. Es cierto que en muchas ocasiones, muchos elementos de nuestra vida cotidiana nos parecerían injustos, pero de todas las cosas Dios las tiene en sus manos. Dios está presente en cada momento de la historia y Él es el que permite o no permite cada uno de esos actos. En el versículo 26 llama de estas repercusiones, nos llama a observar las repercusiones sobre aquellos que despojaron. Y vemos incluso un guiño al canibalismo. El canibalismo no estaba ausente durante la terrible época de hambruna que provocaba la guerra, que provocaba un ataque. Así que si queremos pensar que llegaron a canibalismo por desesperación, es probable que así lo hayan hecho. Yo Jehová, el fuerte de Jacob, este último trozo constituye una celebración del nombre y el carácter de Dios, el carácter del Dios vivo. El Todopoderoso afirma que Él es el único que puede salvar a su pueblo. Tal vez nosotros lleguemos a tener el mismo sentimiento que el pueblo de Israel. Tal vez nosotros lleguemos a expresarnos igual que ellos. El Señor se ha olvidado de mí. Israel se queja de haber sido olvidado, pero el Señor le promete tomarlo en sus manos. Esa promesa también nosotros nos podemos apropiarla de ella. Él vencerá al destructor de Israel, lo revestirá de ornamentos, multiplicará su número y hará que las naciones lo ayuden. Será su Salvador y su Redentor. Estas palabras son preciosas. Debemos también nosotros apreciarlas. También nosotros debemos atesorarlas, guardarla en nuestro corazón, guardarla en nuestra mente. Dios probaría al mundo que Él es Dios al obrar lo imposible, hacer que los guerreros liberaran a los cautivos e incluso devolverles el botín que les quitó. Dios lo hizo antes en el Éxodo y lo haría otra vez, una vez más, cuando los cautivos volvieran a Israel. Nunca debe dudarse que Dios cumplirá sus promesas. Él hará aún lo imposible para cumplirlas. Así que Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha prometido que nos rescatará. Estas promesas tuvieron su cumplimiento en el pueblo de Israel, pero estas promesas también son para todo aquel que oye esta palabra, porque se basan en su compasión y en su fidelidad. En su compasión encontramos la misericordia y la gracia, y en su fidelidad encontramos su amor inquebrantable. Así que tengamos confianza. A veces los problemas del diario, las situaciones, lo que se nos va presentando, pareciera que nos amenazan con destruirnos. Pero recurramos a Dios. Transitemos por ese camino de la fe. Transitemos a esa instancia donde podemos presentarnos delante de Dios y clamar a su santo nombre, clamar por su rescate, clamar y que nuestro abogado, Cristo Jesús, interceda por nosotros delante del Padre. Jehová es el defensor de su pueblo. Jehová es el defensor de su nación, de sus hijos.
Él es quien presenta la batalla. Él es quien llevará a buen término todos los elementos que hemos escuchado en su palabra. Vemos el poder y la voluntad de Dios también para rescatarnos, para salvarnos. Dios tiene todas las cosas en control. Dios ha designado cómo han de ser las cosas. Dios ha llevado a cabo su plan. Ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos. Hemos visto 4 elementos de la persona de Dios. Sabemos que Él es Jehová. Sabemos que Él es el Salvador. Sabemos que es el Redentor. Y sabemos que es el fuerte de Jacob. Apropiémonos también de estas promesas. Apropiémonos de estas palabras. Apropiémonos y hagamos las nuestras y vivamos confiados. Vivamos en un gozo continuo y estemos dispuestos a transitar el camino que Dios ha trazado para nosotros y sobre todo a recurrir a Él en momentos de angustia, de llanto, de dolor y de prueba, porque su mano siempre está cercana para rescatarnos y para brindarnos ayuda. Dios jamás se ha desdicho de sus promesas, de sus palabras o de lo que ha prometido. Confiemos, sigamos confiando en Dios, porque Él es quien ejecuta el rescate y retribuye a aquellos que han llevado pena a su pueblo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Alabado y glorificado, Señor, seas tú, porque eres el único merecedor de toda la gloria, de toda la alabanza. Señor, te damos gracias en este día, Padre, porque nos has permitido la luz de la mañana, nos has permitido el descanso. Y nos has permitido, Señor, hoy escuchar tu mensaje, escuchar el mensaje de aliento, de confianza. Señor, que nos permite ser alimentados y al mismo tiempo animados en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Que estas palabras resuenen en nuestra mente, Señor. Que cada elemento de tu santa palabra, Señor, nos permita vivir en gozo continuo, alegres. Y, Señor, compartir con otros de esta alegría y de este gozo que tú nos permites por medio de tu santa palabra. Gracias, Señor, por el rescate que has efectuado por nosotros. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tu palabra permanece fiel. Y tú eres, Señor, el único que siempre nos has dado muestra de que permaneces fiel e inalterable en cuanto a tus designios. Gracias, Señor, por todo ello. Ponemos ahora en tus manos nuestras vidas, Señor, cada elemento de ella, para que tú nos permitas seguir adelante con el trabajo que tú nos has encomendado. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias por tus bendiciones. Y, Señor, todo lo rogamos y clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.